Hay momentos en los que todo parece salir mal. Tus relaciones se rompen sin razón, tus pensamientos se llenan de dudas, tus emociones están fuera de control, y tu vida espiritual se enfría sin explicación. Pero, ¿y si te dijera que nada de esto es casualidad? ¿Y si lo que estás sintiendo, viviendo y enfrentando es en realidad un ataque espiritual encubierto? Muchos creyentes están bajo ataque, pero no lo saben, y eso es lo más peligroso. El enemigo actúa en lo oculto, mientras tú piensas que es solo una mala racha. En este video voy a revelarte las 7 señales ocultas que demuestran que estás bajo un ataque espiritual y que el enemigo está intentando apartarte de tu propósito. Estas señales son sutiles, pero poderosas, y si no las reconoces a tiempo, pueden hacerte perder lo más valioso que tienes, tu conexión con Dios. ¿Has sentido últimamente una lucha invisible que no puedes explicar? ¿Te cuesta orar, leer la palabra o mantener tu fe firme? ¿Sientes que algo oscuro intenta apagar tu luz? No estás solo, y lo que estás viviendo tiene una raíz espiritual. Quédate hasta el final, porque cada una de estas señales puede abrirte los ojos a una realidad que no puedes seguir ignorando. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí hablamos de las batallas invisibles, los misterios del Espíritu Santo y el poder transformador de la fe verdadera. Activa la campana para recibir mensajes que pueden salvar tu vida espiritual. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Estás listo para saber si el enemigo ha estado atacando tu vida sin que lo supieras? Confusión mental y emocional persistente. Una de las armas más sutiles y efectivas que el enemigo usa para atacar a los hijos de Dios es la confusión mental y emocional. No aparece de forma explosiva ni evidente. Se filtra lentamente como una neblina espiritual que nubla tu discernimiento, desordena tus pensamientos y debilita tu corazón. ¿Te ha pasado que un día te sientes lleno de fe y propósito, y al siguiente estás paralizado por la duda, el miedo o la inseguridad? ¿Te sientes perdido, como si estuvieras caminando sin rumbo, a pesar de buscar a Dios? Esta sensación de caos interno no es solo emocional, es una señal de que estás bajo un ataque espiritual silencioso pero devastador. En 1 Corintios 14:33, la Escritura nos dice claramente, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que si estás experimentando un desorden constante en tu mente, si tus emociones parecen una montaña rusa que no puedes controlar, debes entender algo importante. Esa tormenta no viene de Dios. Es una táctica del enemigo para desconectarte de tu identidad espiritual, para que tomes decisiones fuera de tu propósito, y para que no puedas oír la voz de Dios en medio del ruido mental. El enemigo sabe que si logra sembrar confusión, puede paralizar tu fe y abrir puertas a otros ataques más profundos. La confusión espiritual muchas veces comienza con pensamientos repetitivos y negativos. No soy suficiente. Dios se olvidó de mí. Estoy perdiendo el control. ¿Realmente escuché a Dios o fue mi imaginación? Esos pensamientos no son tuyos. Son flechas lanzadas por el adversario para destruir tu confianza. Efesios 6:16 dice, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y sabes qué tipo de dardos lanza? Pensamientos que siembran duda, culpa, confusión y miedo. La mente es el campo de batalla espiritual más feroz, y si no la proteges con la verdad de la palabra, el enemigo tomará control de ella. Cuando estás bajo este tipo de ataque, también empiezas a notar bloqueos en la oración. Las palabras no fluyen, tu corazón se siente seco, y la conexión con el Espíritu Santo parece lejana. No es que Dios se haya alejado de ti, es que el enemigo ha levantado un velo sobre tu alma para que no puedas sentir la presencia divina. Pero incluso si no la sientes, Dios sigue allí. La fe no se basa en sentimientos, sino en verdad. Y la verdad es que tú eres hijo de Dios, y ningún ataque del enemigo podrá separarte de su amor. Romanos 8:38-39. Esa verdad debe ser el ancla de tu alma, cuando el caos interno quiera destruir tu fe. Ahora bien, ¿cómo vencer esta señal? ¿Cómo salir de este ataque invisible que roba tu paz y tu propósito? La respuesta está en renovar tu mente cada día con la palabra de Dios. Romanos 12:2. Cada versículo es una espada espiritual que corta la mentira,
Cada oración es una luz que disipa la oscuridad. No esperes a sentirte mejor para orar. Ora, aunque no sientas nada. No esperes a tener claridad para leer la Biblia. Léela incluso en la confusión, porque la verdad no viene después de la emoción, sino que transforma la emoción. Y cuando tomas el control de tu mente en el nombre de Jesús, el enemigo pierde terreno. No te conformes con vivir bajo confusión. Hoy el Espíritu Santo te dice, recuerda quién eres. Eres mío, y en mí tienes paz. Señal, Nimra 2. Bloqueo espiritual y sequedad interior. Hay momentos en la vida espiritual en los que todo parece apagado. Lees la Biblia y no sientes nada. Oras y parece que tus palabras no atraviesan el techo. Asistes a una reunión, escuchas alabanzas, incluso predicas, pero por dentro te sientes seco, vacío, desconectado. Esa sensación de bloqueo espiritual y sequedad interior no siempre es resultado de pecado o negligencia, como muchos creen. En muchos casos, es una señal de que estás siendo atacado por fuerzas espirituales invisibles que quieren cortar tu conexión con la fuente de vida, Dios. Este ataque no ocurre de la noche a la mañana. Es progresivo. El enemigo empieza cerrando pequeñas ventanas de sensibilidad. Aquello que antes te quebrantaba ya no te conmueve. Lo que antes encendía tu fe, ahora te parece repetitivo. Te convences de que estás en una etapa más madura, pero en realidad te estás apagando lentamente. Es como una planta que aún está en la maceta, pero que ya no recibe agua. No muere de golpe, pero empieza a marchitarse desde adentro. Eso mismo ocurre con tu alma. Cuando estás bajo ataque espiritual, pierdes el fuego pero no sabes por qué. En Apocalipsis 3, 15, 17, Jesús habla a una iglesia que pensaba que estaba bien, pero que en realidad estaba apagada. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una de las advertencias más fuertes de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque revela que la tibieza espiritual no es solo un estado emocional, sino un terreno fértil para los ataques del enemigo. Cuando te vuelves indiferente a lo espiritual, dejas de discernir los peligros que te rodean. Te vuelves vulnerable sin darte cuenta. Muchas veces este bloqueo viene después de una gran victoria espiritual. Después de una temporada de búsqueda intensa, de grandes respuestas, de una revelación profunda, llega un silencio extraño, y si no sabes interpretar ese silencio, puedes caer en desánimo. Pero escúchame, el silencio no siempre significa ausencia. Muchas veces es una prueba, pero otras veces es una señal de guerra espiritual. El enemigo sabe que no puede destruir a alguien lleno del Espíritu, así que intenta secarlo desde adentro. Lo vimos en la vida de Elías. Después de vencer a los profetas de Baal con fuego del cielo, cayó en una profunda sequedad y desesperación. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Vino Reyes 19:4. ¿Cómo puede alguien tan ungido sentirse así? Porque el ataque espiritual no respeta experiencia ni victorias pasadas. Siempre buscará tu punto más débil. Cuando estás en esta etapa de sequedad, el enemigo susurra cosas como: Dios ya no te habla, ya no sientes nada porque te alejaste, nunca fuiste lo suficientemente espiritual, eres una decepción para Dios. Pero esas son mentiras. Mentiras repetidas que buscan apagar lo poco de fe que aún conservas. Y aquí está la clave. Dios no mide tu fe por tus emociones, sino por tu perseverancia. Si sigues buscando, aún sin sentir, si sigues orando, aunque parezca seco, si sigues esperando aunque no veas, entonces estás resistiendo el ataque, estás permaneciendo, y eso agrada a Dios más que cualquier emoción intensa. Ahora bien, ¿cómo combatir este tipo de ataque espiritual? La respuesta no es buscar un nuevo estímulo emocional, ni correr detrás de experiencias. La respuesta está en volver a las disciplinas espirituales con humildad, con honestidad y con propósito. Dile a Dios lo que sientes. Dile que estás seco. No lo ocultes. No uses palabras religiosas. Sé real, porque Dios no se aleja de los que están secos. Se acerca a los que lo buscan con corazón quebrantado. Salmo 34:18 lo dice claro.
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No es el fuego lo que atrae a Dios, es la verdad, y cuando le entregas tu verdad, Él responde con vida. También es importante que te rodees de personas que cargan fuego. A veces la sequedad viene por aislamiento. Estás rodeado de personas que hablan de todo, menos de Dios, que no oran, que no tienen fe, que no te edifican, y tu llama se apaga. Pero cuando te conectas con otros que están encendidos, su fuego enciende el tuyo. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Rodéate de gente que ora, que intercede, que te impulsa. No estás diseñado para luchar solo. Por último, recuerda esto. La sequedad espiritual no es el final de tu historia. Es una etapa, no una sentencia. Y si estás pasando Ahora mismo, por eso, no te castigues. No dejes que el enemigo te haga creer que perdiste tu llamado. Estás siendo probado. Estás en medio de una guerra invisible, pero la victoria ya fue ganada en la cruz. Toma tu espada. Ora incluso si no sientes. Lee aunque tu mente divague. Canta aunque tu alma esté en silencio. Porque el que resiste será fortalecido. El que permanece será restaurado. Y tú no fuiste llamado para ser una víctima de la sequedad, fuiste llamado para ser un canal del río de vida. Señal 3. Ataques en tus relaciones más cercanas. Uno de los blancos más estratégicos del enemigo en un ataque espiritual es tu círculo íntimo, tus relaciones más cercanas, pareja, familia, amigos, líderes espirituales, se convierten en un campo de batalla invisible. De repente, donde antes había armonía, ahora hay malentendidos. Lo que antes fluía con amor, ahora se llena de tensión, palabras mal interpretadas, ofensas sin intención, emociones exaltadas. Todo esto no siempre es natural. Es un plan espiritual para sembrar división, enfriamiento y ruptura. Si últimamente has experimentado conflictos inexplicables en tu entorno más cercano, puede ser una señal clara de que estás bajo ataque espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda algo fundamental, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Es decir, muchas veces la persona no es el problema. El problema es lo que se mueve detrás. El enemigo sabe que si puede tocar tus relaciones, puede afectar tu paz, tu enfoque, tu fe. Es más fácil desconectarte de Dios si primero estás desconectado de los que amas. Por eso, una de las primeras señales de ataque es una oleada de discusiones, distanciamiento emocional y frialdad que aparece sin causa evidente. Y si no estás alerta, puedes caer en la trampa de pelear con las personas, cuando en realidad deberías estar peleando en el espíritu. La Biblia está llena de ejemplos donde el enemigo usó relaciones para intentar destruir a los llamados por Dios. José fue traicionado por sus propios hermanos. Génesis 37. David fue perseguido por Saúl, el rey que lo había amado como un hijo. 1 Samuel 18. Jesús fue negado por Pedro, uno de sus más cercanos. Mateo 26:75. ¿Qué nos muestra esto? Que los ataques en las relaciones más íntimas no son señal de fracaso, sino a veces una evidencia de tu propósito. Cuanto más ungido estás, más intentará el enemigo atacar tu entorno, y lo hará de forma sutil, sembrando pequeñas semillas de resentimiento, orgullo, sospecha, celos o malentendidos. Y si no vigilas, esas semillas se convierten en raíces que contaminan tu corazón. Pero aquí viene la trampa más peligrosa, cuando empiezas a pensar que estás mejor solo, que nadie te entiende, que todos te fallan, que la gente es una carga. Ese pensamiento, aunque parezca sabio, es una mentira disfrazada, porque el reino de Dios no se construye en aislamiento. Fuiste diseñado para caminar en comunión. El enemigo quiere que te aísles porque sabe que una oveja aislada es presa fácil. Jesús enseñó en Juan 15:12, «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado». La unidad es protección, el amor es estrategia espiritual, y si estás bajo ataque en tus relaciones, la solución no es escapar, es discernir, orar y restaurar. ¿Cómo responder a este tipo de ataque? Primero, identifica que no todo lo que ves
es lo que realmente está pasando. Pide discernimiento al Espíritu Santo antes de reaccionar, antes de pelear, ora, antes de juzgar, intercede. Muchas veces lo que parece una ofensa es simplemente una señal de debilidad espiritual en la otra persona. Y si tú estás más fuerte, es tu responsabilidad cubrir en oración, no atacar. Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, el que la divulga, aparta al amigo. En tiempos de ataque espiritual, la restauración es más poderosa que la reacción. Segundo, fortalece el perdón como tu escudo. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y decides perdonar, desarmas al enemigo, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces paz. No dejes que la amargura te consuma desde dentro. Hebreos 12:15 advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. En otras palabras, lo que no sanas, te aleja de la gracia. Y si estás bajo ataque, necesitas estar más cerca de la gracia que nunca. Tercero, habla vida sobre tus relaciones. No maldigas tu casa con palabras negativas. No declares fracaso sobre tu matrimonio, tus hijos, tus amigos. Declara la palabra. Profetiza restauración. Hay poder en tus palabras. Proverbios 18:21. Lo dice claro. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Usa tu boca como arma espiritual. Declara, mi familia está cubierta por la sangre de Cristo. Mis relaciones serán restauradas. El enemigo no tendrá lugar entre nosotros, porque cada palabra que sale con fe, activa ángeles a tu favor. Por último, pide ayuda si lo necesitas. No enfrentes los ataques en soledad. Busca un mentor, un pastor, alguien que te cubra en oración. Una palabra sabia puede deshacer semanas de confusión. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. A veces lo que necesitas no es un milagro, sino una conversación ungida, y esa conversación puede ser la puerta a tu sanidad. Si estás enfrentando luchas en tus relaciones más cercanas, no lo ignores. No es solo emocional, es espiritual, y si Dios te está mostrando esta señal, es porque aún estás a tiempo de revertirla. El enemigo ataca donde más duele, pero Dios restaura donde más amas. No pierdas a los tuyos por orgullo o por falta de discernimiento. El Espíritu Santo quiere enseñarte a luchar de otra manera, no con gritos ni indiferencia, sino con oración, amor, perdón y autoridad espiritual. Porque tú no fuiste llamado para vivir en división, sino para reflejar la unidad del cuerpo de Cristo. Y si hoy decides pelear por tus relaciones, entonces el enemigo ya ha perdido la batalla. Señal Bromara 4. Sueños perturbadores y opresión en el descanso. Uno de los terrenos más vulnerables al ataque espiritual es el mundo del sueño. Mientras el cuerpo descansa, el alma y el espíritu permanecen activos. Es allí, en la noche, cuando muchos creyentes experimentan sus batallas más intensas, pesadillas constantes, sensación de opresión al dormir, sombras que paralizan el cuerpo, voces que susurran en la oscuridad, caídas al vacío o persecuciones sin salida. Si alguna vez has vivido algo así, no estás loco, tampoco es solo ansiedad. Muy probablemente, estás siendo atacado en el plano espiritual mientras duermes. La Biblia revela que los sueños no son simples funciones biológicas, son canales espirituales por los cuales Dios habla, pero también puertas por las que el enemigo intenta infiltrar miedo, duda y tormento. En Job 33:14-15 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no, entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en el lecho. Si Dios puede hablarte en sueños, también el enemigo buscará distorsionar ese canal para confundirte, y lo hará especialmente cuando estás creciendo espiritualmente o a punto de recibir dirección divina. ¿Por qué el enemigo ataca el sueño? Porque sabe que es el momento en el que estás más abierto y sin defensas conscientes. En la noche, tu mente no razona ni reprende, tu espíritu queda expuesto. Y si no has orado, si no estás cubierto por la palabra, si no cierras puertas espirituales durante el día, corres el riesgo de que la oscuridad se infiltre. La parálisis del sueño, por ejemplo,
Muchas veces es más que una condición fisiológica. Es un fenómeno espiritual en el que tu cuerpo no se mueve, pero tu espíritu está en guerra. Algunos sienten presencias en la habitación, otros escuchan voces, otros despiertan con angustia extrema. Todo eso no es producto del azar, es un ataque real. En Mateo 13:25 Jesús dijo: «Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo». Este principio espiritual es poderoso. El enemigo actúa mientras dormimos, si no estamos vigilantes, y la cizaña que siembra no siempre es visible. A veces son pensamientos que aparecen de la nada al día siguiente, o un estado emocional alterado sin explicación. El enemigo trabaja en lo invisible para generar caos en lo visible, y si no discernimos esto, pensamos que, simplemente, dormimos mal. Pero lo que ocurrió fue que tu espíritu fue atacado, y el fruto se ve en tu día. Otra forma de ataque nocturno son los sueños repetitivos que generan miedo, inmoralidad o desesperanza. Son imágenes cargadas de simbolismos demoníacos. Serpientes, oscuridad, muerte, traición, persecución. Muchas veces, las personas despiertan con un peso en el pecho, como si no hubieran descansado nada. Otras veces, sienten una presencia maligna observando. Y esto se vuelve recurrente. No lo ignores. No lo normalices. Esto no es simplemente estrés. Es una batalla por tu paz, por tu mente y por tu alma. El enemigo sabe que si te perturba en el sueño, al día siguiente estás vulnerable emocional y espiritualmente. ¿Cómo vencer este tipo de ataque? Lo primero es restaurar el altar espiritual de tu descanso. ¿Qué estás viendo, oyendo o pensando antes de dormir? Muchas veces dejamos que la última voz que oímos sea la del celular, una serie, o pensamientos ansiosos, pero deberíamos terminar el día con la voz de Dios. Salmos 4:8 dice: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Ese versículo debe ser tu espada antes de cerrar los ojos. No vayas a la cama sin oración. No duermas sin leer al menos un versículo. La forma en que duermes determina la forma en que te levantas. Segundo, declara la cobertura del Espíritu Santo sobre tu habitación. No es superstición. Es fe activa. Ungir tu cuarto. Poner alabanzas suaves. Declarar la sangre de Cristo sobre tu cama y pedir que ángeles rodeen tu casa. Todo eso tiene fundamento bíblico. Dios envía ángeles a los que le temen. Salmo 34:7. Ellos rodean a los que oran. Y si tú haces de tu habitación un altar, la oscuridad no podrá habitar allí. Tercero, registra tus sueños. Dios puede estar hablándote también. No todo lo que sueñas es un ataque. A veces es dirección. A veces es advertencia. A veces es un espejo de lo que pasa en lo invisible. Ten un cuaderno de oración donde anotes tus sueños, ora sobre ellos, pídele interpretación al Espíritu Santo. En la Biblia, muchos fueron dirigidos por sueños: José, Daniel, Pablo. No subestimes lo que recibes en la noche. Lo que parece confuso puede ser una llave profética para tu llamado. Por último, no vivas con miedo. No permitas que el enemigo te robe la paz del sueño. Cristo venció las tinieblas. Y tú, como hijo de Dios, tienes autoridad para reprender cualquier ataque nocturno. Lucas 10:19 dice: «He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Declara esa palabra antes de dormir. No duermas en derrota, duerme en victoria, porque aquel que guarda a Israel no duerme ni se adormece. Salmo 121:4. Si estás viviendo noches turbias, ataques nocturnos, sueños de muerte, inmoralidad o terror, no estás solo. Muchos hijos de Dios han pasado por eso, pero hoy el Espíritu Santo te está despertando a una nueva realidad. Es tiempo de luchar por tu descanso, porque el enemigo no puede habitar donde hay luz, y tu habitación se convertirá en lugar de reposo, adoración y revelación si decides hacer de ella un altar. Que esta noche sea diferente, que este mensaje sea el principio del fin para toda opresión espiritual que te ha robado el descanso, porque en Cristo tienes autoridad para dormir en paz y despertar con propósito. Señal, Mera 5. Ataques a tus finanzas y recursos. Uno de los ataques más comunes, y a la vez más ignorados, del enemigo es contra las finanzas y recursos de los hijos de Dios.
No se trata solo de falta de dinero. Es algo mucho más profundo y estratégico. Sabotajes económicos constantes, puertas que se cierran sin razón, proyectos que fracasan justo cuando estaban a punto de prosperar, deudas que se multiplican, gastos inesperados que drenan tu provisión. Si has vivido una temporada en la que trabajas sin ver fruto, si tu economía parece estar bajo una maldición invisible, es posible que estés enfrentando un ataque espiritual que busca minar tu propósito desde la raíz. ¿Por qué el enemigo ataca las finanzas? Porque sabe que todo lo que Dios quiere hacer en tu vida necesita sustento, tu llamado, tu ministerio, tu servicio a otros, tu capacidad de bendecir, todo depende de recursos. Si el enemigo no puede matar tu fe, intentará detener tu provisión, porque sin recursos te vuelves limitado, y lo peor es que, al tocar tus finanzas, también intenta tocar tu corazón. Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El enemigo busca que asocies tu valor con tu situación financiera, que midas tu propósito por tu cuenta bancaria, y que olvides que tu provisión viene del cielo, no del sistema de este mundo. En la Biblia, vemos ejemplos poderosos de este tipo de ataque. El pueblo de Israel fue esclavizado por Faraón, obligado a trabajar sin paga. Éxodo 1:11. El enemigo no solo quería dominarlos físicamente, sino quitarles el fruto de su esfuerzo. Elías, después de liberar una palabra profética, enfrentó una sequía que paralizó toda la nación. Primera Reyes 17. Y Job, aunque era íntegro, fue atacado precisamente en sus recursos. Y un día, estando los hijos de Dios delante de Jehová, Satanás también vino entre ellos. Job 1:6. El ataque a los bienes materiales fue parte de la guerra espiritual que se estaba librando por su alma. No ignores esto. El mundo espiritual también toca lo económico. Ahora bien, no todo problema financiero es un ataque espiritual. A veces es mala administración, decisiones precipitadas, falta de visión, pero hay señales claras que indican guerra espiritual. Cuando haces todo lo correcto, oras, trabajas, planeas, y aún así, todo se estanca inexplicablemente. Cuando la escasez no se puede explicar por lógica humana, cuando todo lo que tocas parece no rendir fruto, cuando personas se aprovechan de ti, desaparecen inversiones, surgen pérdidas sin sentido, cuando te invade un miedo constante a no tener suficiente, esa angustia que no te deja dormir, eso no es solo preocupación, es un espíritu de ruina que busca robar tu paz y tu destino. El enemigo es descrito en Juan 10:10 como el ladrón que viene para robar, matar y destruir. Y uno de sus blancos favoritos es robar tu semilla, esa que estaba destinada a multiplicarse. ¿Qué hacer entonces cuando detectas este tipo de ataque? Primero, reclama tu autoridad como hijo de Dios sobre tus finanzas. Declara que tus recursos no están a merced del sistema ni de las circunstancias. Filipenses 4:19 te recuerda: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es una promesa poética, es una verdad legal del reino. Segundo, restaura el principio del altar financiero. Muchos creyentes oran, pero nunca consagran sus recursos. No diezman, no siembran, no dedican sus finanzas al reino, y eso deja puertas abiertas al devorador. Malaquías 3:10-11 es claro: traed todos los diezmos al alfolí, y reprenderé por vosotros al devorador. No se trata de religión, se trata de espiritual. El diezmo no es un impuesto, es una declaración de gobierno. Estás diciendo: mi dinero no me gobierna, Dios lo hace, y eso cambia el ambiente espiritual sobre tus recursos. Tercero, rompe con palabras de maldición pronunciadas sobre tu vida financiera. Muchos crecieron oyendo frases como: el dinero es malo, nunca vamos a tener nada, los ricos no entran al cielo, si quieres servir a Dios, debes ser pobre. Esas frases no solo deforman tu mente, sino que activan ataduras espirituales que sabotean tu avance. Proverbios 18:21 nos recuerda que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Hoy es el día de cancelar todo decreto de escasez, de declarar que eres heredero de las promesas de Abraham, y que tu provisión viene del cielo y se manifiesta en la tierra. Cuarto,
Aprende a guerrear espiritualmente por tus finanzas. Ora sobre tu trabajo, tus ingresos, tus proyectos. Unge tus manos, tus documentos, tus ideas. Pide discernimiento antes de tomar decisiones económicas. No te dejes llevar solo por la lógica o la urgencia. Muchas veces lo que parece una gran oportunidad es una trampa disfrazada. Isaías 48:17 dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios quiere dirigirte en lo económico, pero necesitas incluirlo en tu agenda financiera diaria. Por último, cultiva la mentalidad de abundancia del reino. No hablo de materialismo, hablo de fe, no de codicia, sino de confianza. Dios es proveedor. Es el Shaddai, el Dios que es más que suficiente. Si estás bajo ataque en tus recursos, no es señal de que Dios te ha abandonado. Es señal de que el enemigo está desesperado porque sabe lo que viene. Cuando Dios va a liberar algo grande sobre tu vida, el enemigo ataca tus fuentes. Pero tu fuente no es el banco, no es tu jefe, no es tu esfuerzo. Tu fuente es Dios, y Él no falla. Hoy es tiempo de cerrar puertas, de romper cadenas, de restaurar el altar económico en tu vida, porque no hay guerra espiritual más astuta que aquella que ataca tu provisión para que abandones tu propósito. Pero tú no naciste para vivir en escasez, naciste para ser canal de bendición. Y si Dios te ha confiado un llamado, también te equipará con todo lo que necesitas para cumplirlo. No temas, levántate y declara: aunque el enemigo intente robar, mi provisión está asegurada en Cristo, porque lo que es tuyo en el reino, nadie lo podrá detener en la tierra. Señal 6. Aislamiento y deseos de rendirse. Uno de los ataques más silenciosos pero más devastadores que el enemigo lanza contra los hijos de Dios es el aislamiento emocional y los deseos de rendirse. No siempre es un ataque escandaloso, lleno de eventos externos. A veces, es un susurro en la mente, una tristeza que nadie ve, una desconexión que empieza con pequeñas ausencias. Dejas de orar un día, luego 2. Te alejas de personas que te edificaban, ya no sientes ganas de congregarte, y de repente, te encuentras solo, vacío y convencido de que no tiene sentido continuar. Si últimamente te has sentido así, necesitas saber algo. No es casualidad. Estás bajo ataque espiritual. El enemigo sabe que una persona sola es una presa fácil. Desde el principio, Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Y eso no solo aplica al matrimonio, sino a la vida espiritual en general. Fuiste diseñado para vivir en comunión, caminar en comunidad, ser parte de un cuerpo. Pero el diablo, astuto como es, trabaja en silencio para cortar tus conexiones. Te convence de que nadie te entiende, que estar solo es mejor, que es más fácil no depender de nadie. Y así, sin darte cuenta, vas construyendo una cueva emocional, un aislamiento disfrazado de introspección, que en realidad es una trampa para destruirte. El profeta Elías lo vivió en carne propia, después de una de las victorias más impresionantes del Antiguo Testamento, cuando el fuego descendió del cielo y derrotó a los profetas de Baal. Elías cayó en una depresión tan profunda que se aisló en el desierto y deseó la muerte. En 1 Reyes 19:4 leemos: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cómo es posible que un hombre tan ungido quisiera morir? Porque el aislamiento no discrimina por nivel espiritual. El ataque no viene por tu debilidad, sino por tu potencial. Y si el enemigo puede convencerte de que estás solo, te hará creer también que no vale la pena seguir luchando. Los deseos de rendirse rara vez llegan de golpe. Vienen disfrazados de fatiga, de desencanto, de cansancio acumulado. Comienzas a pensar: ¿de qué sirve todo esto? Nada cambia. Dios no me escucha. Quizás yo no fui llamado para esto. Quizás estoy perdiendo el tiempo. Y esas ideas, si no las reprendes a tiempo, se convierten en fortalezas mentales que te aíslan aún más. 2 Corintios 10:4-5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque esos pensamientos no son tuyos, son armas espirituales diseñadas para apartarte de tu destino. Pero aquí hay algo poderoso que debes entender.
Dios no te abandona en tu cueva. Él va a buscarte, así como hizo con Elías, que envió un ángel con alimento, luego le habló con una voz suave en el silencio del monte. Vina Reyes 19:12. Dios también te está buscando en medio de tu aislamiento. Él sabe que estás cansado, sabe que has pensado en rendirte, pero no te deja allí. Él te recuerda, aún tienes camino por recorrer, aún hay propósito sobre tu vida. No todo ha terminado. Si hoy estás leyendo esto no es casualidad, es la voz del Espíritu diciéndote, no te rindas. ¿Cómo se vence este ataque? Primero, rompiendo el silencio. No calles tu dolor, no luches en secreto. Habla con alguien que pueda orar contigo, que pueda escucharte sin juzgarte, que te recuerde quién eres. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La sanidad empieza cuando te abres. El enemigo quiere que calles. Dios quiere que confíes, porque el aislamiento se rompe con la verdad compartida. Segundo, vuelve a la fuente de tu llamado. Recuerda por qué comenzaste. ¿Qué te hizo levantarte la primera vez? ¿Qué palabra encendió tu corazón? ¿Qué promesa te hizo llorar? Vuelve a ese lugar. Vuelve al altar. A veces, no necesitas una nueva revelación, sino recordar la primera. Apocalipsis 2:4-5 nos dice, has dejado tu primer amor, arrepiéntete, y haz las primeras obras. No se trata de sentir, sino volver a hacer. La pasión vuelve cuando regresas a la presencia de Dios, no cuando la buscas en emociones vacías. Tercero, declara con tu boca lo contrario de lo que sientes. Aunque todo dentro de ti diga, me rindo, tú declararás, no me rindo, porque el que está conmigo es más grande que el que está contra mí. Aunque tu alma diga, nadie me ve, tú declararás, Jehová me mira, y conoce cada una de mis lágrimas. Aunque tu mente diga, no vale la pena, tú dirás, sé que mi Redentor vive, y aún, en el polvo, Él me levantará. Porque tu palabra tiene poder, y tu fe no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Por último, entrega tu carga. No intentes sostener todo solo. Mateo 11:28 es una invitación eterna. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no te pide que seas fuerte todo el tiempo, te pide que vengas, que reconozcas que necesitas ayuda, que aceptes que a veces te cansas, porque la fe no se mide por cuán fuerte pareces, sino por cuán dependiente eres de Dios. Y si hoy estás al borde de rendirte, estás justo en el punto donde Dios puede intervenir con más poder. No estás solo, no eres un fracaso, no perdiste tu propósito, estás bajo ataque, sí, pero también estás bajo cobertura, y esta batalla no termina en derrota, termina en victoria, porque fuiste llamado para permanecer, y aunque el enemigo quiera aislarte, el Espíritu Santo te está alcanzando ahora, restaurando tu fuerza, devolviéndote la visión, y recordándote que aún hay camino por recorrer. Señal Manila 7. Resistencia invisible. Cuando intentas acercarte a Dios, ¿alguna vez has intentado orar y te quedaste en silencio? ¿Has abierto tu Biblia y las palabras no tenían sentido? ¿Te propusiste volver a congregarte, a buscar más de Dios, a retomar tu intimidad espiritual, y de repente todo se volvió más difícil? Si cada vez que das un paso hacia el Señor, surge una barrera, una distracción, un cansancio extraño, un ataque emocional, un conflicto inesperado, simplemente una sensación de peso, es probable que estés enfrentando una de las señales más claras de un ataque espiritual, la resistencia invisible a tu acercamiento con Dios. Este tipo de ataque es sofisticado. No llega con gritos ni sombras. Llega con pesadez mental, con falta de ganas, con la idea de que lo harás después, con una lucha silenciosa entre lo que sabes que debes hacer y lo que terminas postergando una y otra vez. Es una guerra interna. Tu espíritu clama, pero tu carne resiste. Tu alma sabe que necesita volver al altar, pero algo la retiene. Y ese algo no es solo emocional ni psicológico, es espiritual. Es un muro invisible que el enemigo levanta cada vez que detecta que estás a punto de romper con el ciclo de frialdad. En Romanos 7:19-23, el apóstol Pablo describe esta lucha con una sinceridad brutal. No hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo. Pablo no habla desde la ignorancia, sino desde la experiencia espiritual. Él, siendo ungido, lleno del Espíritu Santo, aún enfrentaba resistencia interna. ¿Qué nos enseña esto? Que no se trata solo de fuerza de voluntad, se trata de una guerra por tu alma. Esta señal es especialmente visible cuando tomas decisiones firmes de acercarte más a Dios. Decides ayunar, y justo ese día, te ofrecen lo que más te gusta. Decides leer la Biblia, y tu mente se dispersa con 1000 pensamientos. Decides asistir a una reunión y se presenta un imprevisto. Quieres servir en tu iglesia y surgen críticas o desánimos. Todo esto no es coincidencia. Es una estrategia para detenerte antes de que retomes el fuego. Porque el infierno tiembla cuando un hijo pródigo decide volver al altar. Pero aquí viene una verdad que rompe cadenas. La resistencia es señal de que estás en el camino correcto. El enemigo no se resiste a los tibios, a los indiferentes, a los distraídos. Él se resiste a los que están despertando. Si estás sintiendo oposición al acercarte a Dios, es porque Dios te está llamando más fuerte que nunca, y el enemigo lo sabe. Por eso intenta bloquearte antes de que avances. Pero el hecho de que haya resistencia no significa que estés fallando. Significa que tu decisión está teniendo impacto. ¿Cómo romper esta barrera invisible? Primero, entendiendo que la fuerza no viene de ti, sino del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 lo dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. No necesitas esperar a sentirte fuerte, necesitas actuar desde la fe. Ora aunque no sientas, lee aunque no entiendas, adora aunque estés cansado, porque cada acto de obediencia rompe una cadena. Cada paso que das, por más pequeño que sea, debilita la resistencia y fortalece tu espíritu. Segundo, declara guerra a la postergación espiritual. Uno de los mayores aliados del enemigo es el luego. Luego oro, luego leo, luego vuelvo. Pero Hebreos 3:15 nos recuerda: si oyeréis hoy su voz, endurezcáis vuestros corazones. La urgencia espiritual no es emocional, es existencial. No puedes postergar tu altar, porque cada día lejos del fuego es una oportunidad para que el enemigo gane terreno. Hoy es el día, hoy es el momento, y aunque haya resistencia, tú sí tienes más poder que todos los muros del infierno. Tercero, usa tu boca como espada. Habla con autoridad. Reprende en el nombre de Jesús toda resistencia espiritual. Declara que tu mente, tu cuerpo y tu alma se alinean con la voluntad de Dios. Isaías 55:11 dice que la palabra no vuelve vacía. Proclámala. Di: todo lo que se levanta para impedir mi comunión con Dios cae ahora. Tengo libre acceso al trono de la gracia. Mis pensamientos se alinean con el cielo. Mi corazón arde nuevamente. No hay resistencia que pueda detener lo que Dios está haciendo en mí, porque cuando hablas en fe, lo invisible comienza a ceder. Y por último, recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo es tu ayuda. Él intercede por ti. Él te fortalece en tu debilidad. Romanos 8:26 dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabes qué decir, Él ya está peleando por ti. Y esa verdad rompe cualquier sensación de derrota, porque no peleas desde la carne, sino desde el respaldo del cielo. Así que si últimamente te has sentido resistido, bloqueado o distante, no te rindas. No es el final, es el principio de tu despertar espiritual. La oscuridad siempre ataca más cuando el amanecer está cerca, y hoy, el amanecer se acerca. Es tiempo de tomar tu lugar, de retomar tu altar, de encender de nuevo la llama, porque lo que viene para tu vida no será estancamiento, será expansión, no será parálisis, será propósito, y aunque la resistencia haya sido fuerte, la unción que viene será mayor. Ahora que conoces las 7 señales ocultas de que estás bajo un ataque espiritual, no puedes ignorarlas. No estás loco, no estás débil, no estás solo, estás en medio de una guerra invisible, y el simple hecho de estar aquí, viendo este video hasta el final, es una prueba de que Dios te está despertando para algo mayor.
Estas señales no llegaron a tu vida por casualidad. Son advertencias celestiales. Dios está llamando tu atención. El enemigo ha estado atacándote porque sabe el poder que hay dentro de ti, el llamado que llevas, y el impacto que tendrás si decides levantarte de verdad. Pero la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con todo lo que acabas de descubrir? No basta con saber que estás bajo ataque. Necesitas responder, luchar, volver al altar. Hoy es el día de cerrar puertas abiertas, de romper ciclos, de restaurar tu relación con Dios y de declarar que no vas a rendirte, que no vas a retroceder, que no vas a dejar que las tinieblas te roben lo que el cielo ya decretó para ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuántas de estas señales reconociste en tu vida? ¿Cuál fue la más fuerte? Tu testimonio puede ser la confirmación que alguien más necesita leer hoy. No te calles. Escribe, declara, comparte. Dios quiere usarte incluso a través de tus heridas. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo ahora mismo con alguien que lo necesite. Hay muchas personas que están siendo atacadas sin saberlo, y este video puede ser el grito de alerta que los despierte espiritualmente. Suscríbete al canal y activa la campana, porque en el próximo video vamos a revelar cómo vencer cada uno de estos ataques espirituales con armas poderosas del reino. No te lo puedes perder. Que el Espíritu Santo te fortalezca, te restaure y te equipe para esta batalla. No estás solo. Eres un hijo del Dios viviente, y en Él ya tienes la victoria.